Este video mostrará cómo determinar si un conjunto de datos tiene valores atípicos. Un valor atípico es un valor de datos que es significativamente mayor o menor que los otros valores de datos. Sin embargo, antes de determinar cualquier valor atípico, es importante conocer los métodos utilizados para determinar el cuartil 1, el cuartil 3 y los valores atípicos. En este video, utilizaremos el método de Murray y McKay para determinar los cuartiles donde, según este método, el cuartil 1 es la mediana de la mitad inferior de los datos, sin incluir la mediana, y el cuartil 3 es la mediana de la mitad superior de los datos, nuevamente, sin incluir la mediana. Y luego usamos el método de Tukey para determinar los valores atípicos donde, según este método, los valores atípicos son valores que son menos del cuartil 1 menos 1.5 veces el rango del cuartil interno o mayor que el cuartil 3 más 1.5 veces el rango del cuartil interno. Y el rango del cuartil interno es Q3 menos Q1. Volviendo a nuestro ejemplo. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor, que ya he hecho aquí para ahorrar tiempo. Hay un total de 14 valores de datos y, por lo tanto, decimos que n es igual a 14. Antes de encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3, tenemos que encontrar la mediana. La mediana es el valor de datos en el medio, pero aquí, debido a que tenemos valores de datos de números pares, hay dos valores medios, y por lo tanto, tendremos que encontrar la media de los dos valores medios. Observe que si dibujamos un segmento de línea aquí entre 28 y 30, tenemos 7 valores a la izquierda y 7 valores a la derecha, y por lo tanto, tenemos dos valores medios de 28 y 30. La mediana es la media de 28 y 30. Bueno, la cantidad 28 más 30 dividido entre 2 es igual a 29. La mediana es 29. Y ahora necesitamos encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 es la mediana de los valores de datos a la izquierda. Y debido a que tenemos 7 valores de datos a la izquierda, lo cual es extraño, el cuartil 1 es un valor de datos en la lista. Es el 24. Observe cómo hay 3 valores a la izquierda y a la derecha de 24 en la mitad inferior de los datos. Entonces esta es la Q1. Ahora mirando la mitad superior de los datos, hay 7 valores de datos, y por lo tanto, 40 es la mediana de la mitad superior. 40 es el cuartil 3. Y ahora para determinar si tenemos valores atípicos, necesitamos determinar los valores de Q1 menos 1.5 veces el rango del cuartil interno, así como Q3 más 1.5 veces el rango del cuartil interno. Donde el rango del cuartil interno es Q3 menos Q1 o en nuestro caso 40 menos 24. Que es igual a 16. Entonces Q1 menos 1.5 veces el rango del cuartil interno es 24 menos 1.5 veces 16. Y Q3 más 1.5 veces el rango del cuartil interno es 40. Más 1.5 veces 16. Y ahora calculemos estos dos valores. Que son 0 y 64. Lo que significa que si algún valor de datos es menor que 0, se consideraría un valor atípico, o si hay valores mayores que 64, se consideraría un valor atípico. Pero no tenemos valores de datos menores que 0, pero tenemos dos valores mayores que 64 y, por lo tanto, tenemos dos valores atípicos. Los valores atípicos son 65 y 77. 65 y 77 se consideran significativamente mayores que los otros valores de datos. Espero que hayas encontrado esto útil.